parte del evento ahí están, acompañan varias comunidades y universidades. Tenemos la participación y el apoyo de la Universidad de la Patagonia Austral, de San Juan Bosco, el apoyo de la Universidad del Comahue, y después tenemos varios stands, el de Mozilla, LibreOffice, y otros más que ya les vamos a ir contando, así que los invitamos a pasear por los stands también. Bueno, me toca presentar a un compañero, un colega de la universidad. Su nombre es Cristian Jiménez, él es docente de la Universidad del Comahue, de la Facultad de Informática. Y bueno, es un divulgador de la filosofía del software libre y todo lo que tiene que ver con su cultura también. Así que bueno, Cristian, si querés hacerte una breve presentación y pasamos a tu video. Buenos días, ¿cómo están? Sí, yo soy Cristian Jiménez, vivo en Allen, en Río Negro, muy cerquita de donde vivimos, de donde vive Pablo, ahí a la par. Trabajamos, a Pablo y yo trabajamos en la Universidad del Comahue como docentes y investigadores. Y nada, hoy me tocó estar acá comentándoles un poco de software libre y de open source y de lo que es la cultura libre en general, y para mostrarles un poco de ejemplos y un par de cosas. Y bueno, ahí armé un video para que puedan verlos. Así que bueno, director, pase el video nomás y arrancamos con el FLISOL 2021 Patagonia Libre. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Jiménez y esto es Introducción al Software Libre y Open Source para el FLISOL 2021. Les voy a comentar la definición de software libre, qué es el software libre. Luego les voy a comentar un poquito los formatos libres y la diferencia con los otros formatos, con los no libres. Luego les voy a comentar acerca del open source, ¿sí? Las diferencias y similitudes que tiene el open source con el software libre. Luego les voy a mostrar una serie de ejemplos de contenido libre, ¿sí? O sea, dibujos, imágenes, sonidos, música que se puede encontrar en internet, que es libre, ¿sí? Que normalmente, particularmente en estos casos, son Creative Commons, de licencia Creative Commons y de dominio público. Muy bien, vamos a hablar de software libre y les voy a comentar qué es el software libre. Cuando uno habla de software libre, estamos hablando de que el objetivo principal de ese software libre, de ese software, es el respeto a las libertades del usuario. Y antes de elaborar acerca de las libertades del usuario, vamos a hablar de quiénes son los usuarios para tener un marco de referencia. ¿Quiénes son los usuarios? Los usuarios son aquellos que usan el programa. Bien, parece una redundancia, pero es bueno aclararlo y es bueno dejarlo bien por escrito. Usan el programa, aquellos que necesitan ejecutar el programa, necesitan abrir el archivo o un archivo, editarlo, guardarlo. Son personas que trabajan con el software, son personas que lo usan en su vida diaria, en su vida cotidiana, para grabar un video, para sacar una foto. Bueno, todos esos son usuarios que nos queremos referir, ¿no? Que son aquellos que usan el programa. Bien. También son usuarios y usuarias las personas que tienen ese software, lo guardan, no necesariamente lo usan o lo ejecutan, pero sí tienen el programa en sus manos y lo quieren guardar. Y lo quieren compartir, o sea, lo quieren distribuir a distintas personas, lo quieren copiar, ¿sí? Entonces también son usuarios, así que queremos también tenerlos en cuenta. Sin pensar muy lejos, también están los desarrolladores, que son usuarios de software también. ¿Por qué? Porque los desarrolladores, a pesar de que son personas que crean nuevos programas, que hacen nuevos programas, ellos necesitan herramientas para poder hacerlos. Esas herramientas son también software, ¿sí? Puede ser un compilador, puede ser un intérprete, puede ser algún entorno de desarrollo, una IDE, puede ser algún programa que haga algo específico. También puede ser contenido. Uno de esos componentes también puede ser contenido. ¿Por qué?
porque necesita imágenes, necesita de sonidos para incorporar a su programa, o necesita algún texto. Entonces todo eso es contenido que va a utilizar, y pedazos de retazos de código de programas que va a utilizar para poder construir y poder desarrollar los programas nuevos que él desea hacer o ella desea hacer. Entonces tenemos también los desarrolladores, que son usuarios. Otro tipo de usuarios podemos pensar según los oficios, según los trabajos que hacen. Por ejemplo, académicos y académicas, científicos y científicas, ingenieros e ingenieras. Podemos pensar en un sinfín de oficios que probablemente estén usando un celular para comunicarse o estén usando alguna computadora para guardar datos. Todos ellos son distintas categorías o distintos usuarios que podemos pensar al momento de referirnos a las libertades del software, al momento de referirnos a software libre. Bien. Entonces, dependiendo de estos tipos de usuarios que estamos mencionando, ¿qué se debe respetar en cada uno de estos tipos, en cada uno de estos tipos de usuarios, en cada una de estas categorías que estamos mencionando? De los usuarios que usan el programa, ¿sí?, podemos referirnos a la posibilidad de poder ejecutar ese programa, de poder usarlo, justamente, de poder ejecutarlo, de poder abrir un archivo con ese programa, ¿sí?, de poder editar ese archivo con ese programa. Entonces ahí estamos ejecutando ese programa, lo estamos llevándolo a la computadora y habilitándolo para usar al usuario. Entonces me gustaría que se pudiera respetar esa posibilidad si estamos hablando de la libertad del software libre, el software. También tenemos los usuarios que tienen y comparten programas, habíamos mencionado, así que sería ideal que esos usuarios pudieran copiar y distribuir software. Es muy obvio, pero sería bueno que el autor, el desarrollador que crean esos softwares, sería ideal que les permitan a esos usuarios copiar y distribuir el software. Así que eso sería ideal que se pudiera respetar y se pudiera hacer, que esté permitido hacer con esos software particulares. Y después tenemos los desarrolladores. Los desarrolladores son los usuarios que necesitan estudiar, necesitan cambiar y mejorar el software. Si ese software, si el desarrollador o la licencia de ese software no nos permitiera hacer esto, los desarrolladores no podrían seguir haciendo su trabajo. Ellos van a querer que esas acciones, estudiar, cambiar y mejorar el software, sean respetadas y sean posibles de hacer. Entonces, si queremos respetar las libertades del usuario, nos gustaría que esos usuarios pudieran hacer estas cosas que estamos mencionando ahora. Entonces, cuando ya mencionamos los usuarios, los tipos de usuarios o los usuarios a los cuales nos queremos referir, mencionamos las acciones que ellos y ellas quieren hacer sobre ese software. Entonces vamos a tratar de organizar un poquito, de juntar todas estas acciones, ¿sí?, y armar estas libertades que queremos que sean respetadas de una manera más organizada y más concisa, si es posible. Entonces vamos a usar una definición que aparece en la web, ¿sí?, que se va a referir a 4 libertades. La libertad 0, que es la libertad de poder ejecutar el programa. La libertad 1, que es la de poder estudiar y hacer cambios al programa. La libertad 2, de distribuir copias de ese programa. Y la libertad 3, que es de distribuir copias con modificaciones. Si yo modifico el programa, poder distribuir ese programa modificado, que me permitan hacer todas estas 4 libertades. Aquel software en el cual yo tengo permiso para hacer estas 4 cosas, estas 4 libertades, lo podemos llamar software libre. Si alguna de estas libertades no son respetadas, si alguna de estas, el software, de alguna manera el autor del software no nos permite hacer, aunque sea una de estas libertades, ya deja de ser software libre, ¿sí? Estas 4 libertades, esta definición y todo lo que estoy comentando está en esta página, new.org. Allí pueden encontrar más información si están interesados en saber más. Bien, veamos una serie de contraejemplos. Hasta ahora venimos hablando de la definición, pero no podemos mostrar un ejemplo contraejemplo que nos dé un caso concreto. No me gustaría mencionar casos específicos, pero sí me gustaría mencionar algunas características o algo de esos software que no cumple con estas libertades
Y ustedes seguro se van a imaginar enseguida algún software que han usado y que tenga esa característica, pero que no cumple con la libertad que estamos hablando. Vamos a hablar de contraejemplos, para poder comparar un poco. Entonces, veamos en la libertad cero. Estamos hablando de libertad cero, la libertad de poder ejecutar. ¿Qué clase de software no cumpliría con esas libertades? ¿Sí? Sería un contraejemplo de lo que queremos. Entonces, ese software, por ejemplo, una categoría de software, podría ser el trialware. El trialware es cualquier programa que usted se imagine, cualquier programa que cada cierto tiempo se bloquea y no te permita seguir usándolo. Supongamos que a los 30 minutos se bloquea el programa y está diseñado así, está desarrollado para que se bloquee esa cantidad de tiempo y lamentablemente no puedo seguir usándolo. El programa no me deja seguir usándolo. Entonces, eso se llama trialware. Ese programa, como no me deja seguir usándolo de forma habitual, de forma natural, de forma normal, está atentando contra la libertad cero, que es la de poder ejecutar. El crippleware es un software que, si bien tiene todas las características implementadas y desarrolladas para ciertos usuarios que lo pueden usar, pero otros usuarios no. Para otros usuarios no lo pueden usar. Hay características que están bloqueadas, o que el botón está bloqueado, o el menú está bloqueado y no me permite seguir usándolo en esas características. Luego tenemos el Lanoware. El Lanoware es un tipo de software que cada cierto tiempo nos está molestando con algún cartel, con algún mensaje, ¿sí? O está haciendo algo que no nos permite utilizarlo de forma normal, ¿sí? Por ejemplo, mostrando un cartel, ¿sí? O abriéndonos una página web, o haciendo algo, ¿sí? Constantemente que nos molesta. Si bien podemos cerrar esa página o esa ventana que nos abre cada tanto, ese mensaje lo podemos sacar y podemos continuar usándolo, pero está haciéndolo cada 5 minutos, cada 2 minutos, cada tanto tiempo, y eso hace que nos moleste, que no nos deje utilizarlo sin ningún tipo de ventanas o de cosas raras que va apareciendo continuamente. Todas estas categorías de software, que me imagino que ustedes ya se imaginarán muchos de muchas aplicaciones que andan por ahí en internet, todos estos tres tipos de categorías que estoy mencionando atentan contra la libertad cero, porque no puedo usar el software de manera continua y habitual, sin problemas. Vamos a ver en el caso de la libertad 1, las licencias privativas, escribí como contraejemplo. ¿Por qué? Entonces los programas, el desarrollador que hace el programa, ¿sí? El autor del programa, determina qué podemos hacer con ese programa. Y escribe un documento, normalmente lo escribe en un documento llamado licencias. Lo que ese documento nos describe qué podemos hacer y qué no podemos hacer con ese programa. Muchas veces vamos a querer estudiar el programa, hacer cambios en el programa, y esas licencias pueden decir que podemos hacer eso, podemos obtener el código fuente, la receta con la que fue construida ese programa, o esa licencia puede decir que podemos utilizar eso, podemos obtenerlo, y hay licencias que dicen que no se puede hacer eso, simplemente hay que usarlo como lo hemos adquirido y listo. No podemos cambiarlo, no podemos hacer nada de obtener ese código fuente. Cuando la licencia nos prohíbe obtener el código fuente, nos prohíbe determinar cómo se construyó el programa, nos prohíbe cambiar el programa por consecuencia, porque si no podemos estudiarlo, no podemos cambiarlo, no sabemos cómo hacerlo. Entonces esas licencias las llamamos privativas, ya que no podemos cambiar eso, no podemos estudiarlo y ni botar el código. Si pudiéramos estudiarlo y hacer cambios, entonces estaría cumpliendo la libertad 1. En este caso, las licencias privativas, al no permitirnos hacer esto, estaría atentando contra la libertad 1. En la libertad 2, que es distribuir copias, ¿sí? Un ejemplo clásico son los sharewares, que es software creados por desarrolladores que son liberados y se pueden adquirir de forma gratuita o no. A veces hay que pagar un precio muy barato, pero se puede adquirir y se puede repartir. Sin embargo, el shareware tiene ciertas limitaciones o ciertas características que no están habilitadas para usar usadas. Entonces, vuelvo a repetir, es como un crypto software. Hay ciertos botones o ciertos menús que no están o que están deshabilitados.
Sin embargo, si le pedimos permiso al autor o si pagamos una licencia diferente o de alguna manera, si podemos obtener el código completo o el software completo y utilizar el software completo. Pero ese software completo probablemente no nos permitan distribuirlo. Pero sí el demo o el software que está limitado. Ese software se llama shareware, software que podemos repartir, que el autor lo creó para repartir. Está limitado, se llama shareware. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo los archivos zip se abrían con un famoso programa, y ese programa justamente era shareware, porque era un demo y estaba limitado y no podíamos usarlo de manera completa en todas las opciones que ofrecía. Y para poder usarlo completo habría que contactar al autor o en su defecto comprar la versión completa. ¿Sí? Esa imposibilidad de distribuir copias, ¿sí?, de la versión completa, o la imposibilidad, a pesar de que uno haya adquirido, haya pagado o haya hecho lo que no haya obtenido el permiso del autor, por ahí no tenía la posibilidad de distribuir copias. Esa imposibilidad de distribuir copias, ¿sí?, atenta contra la libertad 2. Muchos videojuegos que se distribuyen en distintos medios, si ustedes se acuerdan, los disquetes, los cartuchos en su época, los CDs, DVDs, Blu-ray, hoy en día Steam, muchos de esos videojuegos te permiten descargar en tus máquinas, y solo en tus máquinas, pero no te permite, por ejemplo, ese archivo descargado, ese programa descargado, ese videojuego descargado, no se le permite al usuario distribuirlo, compartirlo con sus amigos o con sus compañeros, o compartirlos con sus familiares. No se permite. Se permite solo descargar en tus computadoras e instalarlo allí. ¿Sí? Pero hacer copias de ese programa para distribuirlos no está bien, no se permite. Eso también atenta contra la libertad 2. Si son videojuegos que no se consideran software libre. La libertad 3 es lo mismo que la anterior, no varía mucho. Es una mezcla entre la libertad 1 y la libertad 2, ¿sí?, que es poder obtener una copia, ¿sí?, modificarla y poder seguirla distribuyendo. ¿Sí? Algo que atente contra eso sería que yo puedo modificar, puedo hacer lo que yo quiera con ese software que yo quiero. Sin embargo, no me permite distribuir esas modificaciones. Se tiene que distribuir el original únicamente. Eso atentaría contra la libertad 3. ¿Sí? Para que sea software libre, no queremos eso. Queremos que podamos distribuir las copias originales, pero también las que yo quiera modificar. Eso ahí sería software libre. Cuando hablamos de la libertad 2 y la libertad 3, aparece el concepto de copyleft. Y cuando nosotros distribuimos copias, ¿sí?, nosotros normalmente la idea es no limitar las libertades 0, 1, 2 y 3 que ya venía con la copia original, más allá de que hayamos modificado o no ese software que obtuvimos. Tuvimos un programa, se lo queremos pasar a un amigo, a un compañero, ¿sí?, y por más que lo hayamos modificado o no, ¿sí?, queremos poder hacerlo y no queremos limitar a nuestro amigo, a nuestro compañero, no queremos limitarlo en el uso del software o en las libertades que ya venimos trabajando. Eso se llama copyleft, la posibilidad de que no se agreguen restricciones que rompan las libertades que ya veníamos trayendo, que se sigan manteniendo esas libertades. ¿Sí? Si trabajamos en eso, en mantener esas libertades y distribuimos las copias de tal manera que no restrinja a los usuarios, a los nuevos usuarios, a las nuevas personas que adquieren copias, ¿sí?, entonces estaríamos hablando de copyleft. Bien, ¿cuál es la diferencia entre free software y freeware? En una época había confusión entre freeware y free software, porque cuando uno hablaba en inglés, la palabra free tiene doble significado, tanto libre como significa gratuito. Entonces, cuando uno dice free software, no sabía si estaba hablando de software libre o software gratuito. Entonces se confundía con free, con el software que era gratuito, que no necesariamente todo software gratuito es software libre. Entonces se creó el concepto freeware para definir a cualquier software, sea libre o no, que es distribuido sin costo monetario, que era gratuito, uno lo tendría de forma gratuita. Eso era freeware, más allá de que era software libre o no. Ahora, la Free Software Foundation, la que estaba trabajando con la definición de software libre y estaba promocionando el software libre,
detectó esta confusión y se preguntó si se podía cobrar por el software libre, si esta cuestión de costo monetario influía en las libertades del usuario o no. Entonces la pregunta es, ¿se puede cobrar por el software libre? ¿Se puede cobrar por hacerlo? ¿Se puede cobrar por distribuirlo? ¿O por arreglarlo, modificarlo, incorporarle una característica? ¿Se puede cobrar por eso? La Free Software Foundation determinó que aquella persona que quiera cobrar por hacerlo, o aquel desarrollador que hace un programa y quiera cobrar por hacerlo, puede hacerlo tranquilamente. Aquella persona que quiera distribuir y cobrar por la distribución también puede hacerlo. Aquella persona que quiera arreglarlo, modificarlo y cobrar por ese arreglo, por esa modificación, también podría hacerlo. Eso no va a infringir en las libertades del usuario que estábamos planteando, porque el usuario tiene software y puede hacer puede usar esas 4 libertades y se siguen respetando esas 4 libertades. También puede modificar y puede arreglar el programa. Como así también puede decidir no cobrar si no quisiera. Puede cobrar o no cobrar dependiendo del deseo de la persona que tiene software en sus manos, si es software libre. Entonces todo software libre que está planteado como tal no restringe el cobrar o no cobrar por ese software. No dice nada al respecto de si la otra persona que adquiere software pueda cobrar o no cobrar. Si es gratuito o si lo hace gratuito o lo hace a costo. Entonces freeware y software son diferentes. Son dos cosas diferentes. Freeware es sin costo monetarios de forma segura y software libre, por otro lado, no dice nada de costo y podemos cobrar o no, dependiendo de lo que queramos hacer. Entonces la Free Software Foundation propone una alternativa a este nombre. Free Software, ¿es software gratuito? No es software gratuito. Queremos que no se confunda esto. Entonces no lo vamos a llamar Free Software habitualmente, vamos a llamarlo Libre Software. Así, esta cuestión de precio no entra en confusión. Entonces, cualquier software que es gratuito lo podemos llamar freeware, pero no necesariamente es software libre. Y cualquier software que sea software libre, mejor es llamarlo libre software o software libre. En el caso español no es fácil, pero en el caso de inglés no. Entonces, para evitar la confusión, libre software. Hablemos de los formatos libres. Hablemos de los formatos y los formatos que pueden no ser libres. Bueno, formatos, ¿qué pasa con estos formatos que estoy mencionando acá? El MP3, el RAR, DOC, XLS, son un montón de formatos, ¿sí? Que son básicamente la estructura o la forma en que son guardadas los datos que usan los programas en forma de archivos. Perfecto. Estos archivos de datos, ¿qué sucede con ese formato, esa estructura con la que se guarda? ¿La podemos llamar también software libre a esas estructuras, esos formatos, esos archivos? Vamos a tomar el caso del MP3. ¿Qué sucedió con este formato, esta forma de guardar música o audios? En 2017 la patente del MP3 fue terminada. Entonces había que pedirle permisos al autor o a la persona que registró la patente del MP3 para poder utilizar ese formato. Sea poder leerlo o poder guardarlo. El que registró la patente, ese formato, esa estructura, ¿sí? Podía haberle impuesto algún permiso que dijera no se puede utilizar esto en cualquier lugar, cualquier persona no puede utilizarlo, tiene que pedirme permiso, ¿sí? O tiene que pagar una regalía o algo similar. Entonces hasta el 2017 en MP3 no se podía crear un programa para poder leerlos y no podía hacerlo cualquiera eso. Tenía que pedirle permisos al que registró la patente. Entonces había un problema con el MP3. Si uno quería guardar un audio o una música o quería reproducir música de forma libre y que no haya restricciones y que respete a estas libertades del usuario, entonces tenía que usar otro formato, no podía usar el MP3. Ahí sucede acá una campaña, ¿sí? Apareció una campaña en la Free Software Foundation para decir no usemos este formato o formatos que son privativos o que no permiten al usuario, que no respeta la libertad del usuario, y usemos el OGG. Que el OGG es un formato que sí se conoce, sí es estándar, no tiene una patente, y el autor, el que desarrolló este formato, nos permite, ¿sí? Estudiarlo y entenderlo y poder hacer los programas que hagan falta para poder leer, guardar OGG. Entonces esta campaña
ayudó, digamos de alguna manera, para poder guardar audios de manera que respete al usuario, ¿sí? Y así como guardar audios, también podríamos pensar en documentos, podríamos pensar en archivos comprimidos, etcétera. Entonces también hay que pensar en el resto de los componentes o los archivos que también tienen patentes. Así que se continúa la campaña con otros tipos de archivos. Por ejemplo, en esta página aparecen el intento, la campaña para poder trabajar esta lucha contra las patentes y que se utilicen formatos que sean libres o que se considere que respeten a los usuarios. No que considere que se respete a los usuarios. Bien, ¿qué pasa con el RAR? Con los documentos y las hojas de cálculo. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos archivos? Pasa exactamente lo mismo. Pueden ser libres como no. Depende del formato, depende si están patentados, depende si el autor de ese formato nos da permiso o no. Ahora, cuando nosotros estamos desarrollando o estamos utilizando estos formatos, esos archivos o estos componentes que van a leer estos formatos, no sabemos si nos encontramos con alguna patente o con alguna licencia que nos prohíbe su uso. ¿Sí? No sabemos si lo podemos incorporar de manera tranquila, sin que después el autor nos indique que no se puede utilizar. ¿Sí? Entonces existe la Foundation for a Free Information Infrastructure, que es un sitio web donde registra muchos componentes de software, ¿sí? Que esos componentes nos va a indicar si están patentados o no en Estados Unidos. ¿Sí? En otras palabras, si están patentados o si esos componentes están en este listado, nos va a indicar si nosotros podemos usarlo en el software sin tener ningún problema con el autor original o con la persona que registró la patente. Los DRM, Digital Restriction Management, básicamente es el utilizar un formato de archivo o un programa que tiene alguna restricción. Entonces se le impone una restricción, se le agrega una restricción a estos formatos o a estos programas para que el usuario no pueda hacer ciertas cosas. Si, por ejemplo, no pueda ser usado bajo cierto software o no puede ser usado ese archivo bajo cierto software o bajo cierto dispositivo. Vamos a ver un ejemplo, por ahí capaz que un ejemplo es mucho más accesible. Un ejemplo típico son los digital books, los libros digitales. Cuando uno adquiere un libro digital, lo compra, lo adquiere, y lo quisiera leer, por ejemplo, en un dispositivo especial para leer ese tipo de libros, ese formato, puede leerlo. Bien, el autor nos permite, no solo nos permite, sino que el programa y todo se puede hacer. Y está ahí y lo podemos hacer tranquilamente. Cuando copiamos el archivo para leer nuestra compu, porque nos parece más lindo leer nuestra compu, nos parece más cómodo, resulta ser que la compu no puede abrir ese archivo, no lo puede leer. Hay una restricción dentro del formato que no nos permite abrir ese archivo. Si esto nos llevamos, por ejemplo, a las canciones, ¿sí? Una canción que nosotros hayamos adquirido, hayamos comprado para poder escucla en la computadora, cuando la llevamos al auto no se puede hacer porque tiene un formato que no lo entiende. Cuando queremos jugar un videojuego sin tener que conectarnos a internet, pero el videojuego nos exige conectarnos a internet a pesar de todo, ese juego tiene un DRM, ¿sí? No es DRM free, tiene un DRM y nos está impidiendo poder jugar, poder usar ese software porque quiere que nos conectemos a internet. Hay una restricción ahí. Entonces, si nos ponemos a pensar un poco en estos formatos con restricciones, donde en ciertos momentos o ciertos dispositivos o ciertos software nos permite usarlo, pero en otros software, en otros dispositivos no nos deja usar esos formatos, si nos ponemos a pensar cómo afectaría esos archivos, esos formatos, esas restricciones, cómo afectaría a las entidades públicas, supongamos, por mencionar alguna, una universidad pública, un municipio, un consejo deliberante, un poder judicial, ¿cómo afectaría estos formatos a esas entidades? Si nosotros somos personas que necesitamos algo de esas entidades, ¿sí? Leer algún reglamento, leer alguna norma, leer algo, algún estatuto de alguna de esas universidades, supongamos, vamos a incurrir en un problema porque capaz que en sus computadoras se puede leer tranquilamente, pero por culpa de estas restricciones o por culpa de estos formatos que no son formatos libres,
no podemos leerlo en nuestras computadoras. O sea, es un beneficio importante tener en cuenta que estamos usando archivos o formatos o programas que no tengan DRM. Y es un beneficio importantísimo que no tengan DRM. Y también es un beneficio importantísimo que sean formatos libres. ¿Por qué? Porque otras personas no tendrán la obligación de adquirir o de pedir permiso a los autores o a las personas que registran estas patentes para poder usarlos. Vamos a hablar del open source. Existe una idea informal antes de que apareciera la formal, justamente. Existe una idea informal del open source, que era software que se puede leer el código fuente, que uno puede leer esa receta con la que fue construida. Entonces, al principio se pensaba que el open source era eso. No había una definición establecida, una definición formal al principio de todo. Entonces se pensaba que era directamente eso. Hablaba uno, cuando uno decía, no, porque es software open source. Ah, es software que se puede leer el código fuente. Bien. Entonces uno se pone a pensar y si estamos seguros que significa eso. Porque muchas licencias decían esto, justamente, pero también permitía otras cosas más. Y también algunas daban unas ciertas restricciones raras. Entonces había mucha confusión acerca de qué significa esto. Si me permite, por ejemplo, yo puedo leer el código fuente, pero ¿podré copiar este programa? ¿Podré distribuirlo? No sabíamos. Entonces no había nada. Había muchas licencias que se llamaban open source, se decían open source. Había muchos software que se decía open source y había mucha confusión acerca de esto. Luego apareció la Open Source Initiative, ¿sí? Una iniciativa donde juntaron estas licencias, las estudiaron y dijeron vamos a armar una licencia, unos principios, unos criterios para poder establecer qué licencias son open source y qué no. Y así, si decimos que este software es open source, ahora ya tenemos una serie de criterios, una serie de principios en los cuales ya nos podemos basar para decir si es open source o no es open source. Es muy larga la definición, no puedo escribirla acá lamentablemente, pero es tan similar al software libre que pareciera que fuera software libre también. Pero deja en claro que no es solo leer el código fuente, sino que también es permitir la distribución, por ejemplo. Es también permitir la ejecución y el uso del programa, por ejemplo. Hay más cosas dentro de ese solo leer el código fuente, hay muchas más cosas. Es bueno leer esta definición, se las recomiendo. Así que con eso sí pueden tener un panorama muy claro del open source también. Entonces la definición de software libre ya la vimos recién, la del open source. No la puedo comentar porque es muy larga, pero es muy similar al software libre. Pero sí me gustaría comentar las diferencias, o las similitudes, mejor dicho. Y con eso ya podemos establecer una relación entre el software libre que venimos hablando y el open source de manera rápida. Veamos, ¿qué diferencia se puede encontrar? ¿Se puede ejecutar el código open source? Sí, totalmente se puede ejecutar. Cuando uno lee la licencia open source dice que sí, que es una licencia que se hace llamar open source debe poder ejecutar ese programa que está bajo esa licencia. ¿Restringe la venta y distribución la licencia open source? No la restringe. Permite la venta y la distribución de cualquier programa que se hace llamar open source. Si un programa tiene licencia open source, también debe poder venderse y debe poder distribuirse. Muy similar hasta el software libre hasta ahora. ¿Se puede modificar el código fuente? Sí, claro, cuando uno lee estos principios dice que se debe poder modificar el código fuente. Por consiguiente, seguimos muy parecido al software libre. Hasta ahora no venimos cambiando. Entonces, en los principios y en las bases es muy parecido. ¿En qué se diferencia entonces? No entiendo. Claro, cuando uno lee lo que opina la Free Software Foundation, la deja en claro. Lo deja muy simple. La diferencia que existe en software libre y en open source es tan mínima que mucho software libre, ¿sí? Mucho código que está afirmado que es software libre, califica como código open source. Si yo tengo un programa que es software libre, también es open source, desde ya. Ahora bien, ¿todo código open source también es software libre? No todo, depende. Hay algunas excepciones, porque cuando leemos la licencia de forma detallada, nos encontramos que es muy restrictiva, que tiene una restricción que atenta contra las 4 libertades de software libre que habíamos visto. Si ustedes se ponen a pensar,
si no decimos que no todos es software libre, no todo software open source es software libre, ahí significa que hay mucho software open source. ¿Qué es software libre? Puede ser considerado software libre. Entonces, es un beneficio muy importante para el software libre. El open source y el software libre no debería pensarse como dos luchas entre una y la otra, sino que son dos diferentes formas de pensar, o dos diferentes objetivos o principios. Entonces, ante esta confusión, ¿sí? Ante estos software, estas licencias, que algunas son consideradas software libre, otras no, se armaron listados de las licencias que existen, las más comunes, las más usadas. Se armaron un listado de estas licencias. Algunos listados son el listado de software libre y está el listado de lo que es open source. Entonces, dentro del listado de software libre tenemos licencias que son libres, que son consideradas libres, literalmente, que cumplen con las 4 libertades, cumplen con el copyleft, y licencias que son libres compatibles, que si bien al principio, para el priori, parece que cumplen con esas 4 libertades, ¿sí? Puede haber alguna restricción. Pero sin embargo, cuando yo vaya a desarrollar algo o yo las vaya a modificar ese programa que está bajo esa licencia, la licencia me permite tal vez utilizar una licencia GPL para mi nuevo programa, o bien me permite cambiar la licencia, ¿sí? Para una licencia menos restrictiva, con más libertades, como la de software libre. También la OSI, ¿sí? La Open Source Initiative, creó su listado de licencias que son software que son consideradas como open source. Entonces también tenemos un listado de licencias que son consideradas básicamente todas open source. Todas esas licencias son open source. Cuando uno va a ese listado y observa, muchas de esas licencias aparecen también en el listado de licencias libres o libres compatibles. Entonces hay mucho aporte entre la gente de open source y la gente de software libre, entre unos y los otros. Vamos a hablar de contenido libre. Las licencias para el software fueron diseñadas específicamente para ese tipo de programas y archivos. Las licencias GPL, la MIT y todas las que venía mencionando son licencias que se pensaron muy bien para esas cosas, para esos ámbitos, pero no se pensaron en sí mismo para lo que es libros, fotos, imágenes o cualquier contenido, cualquier obra de artistas en general. En esos casos los artistas quieren por ahí tener la posibilidad de, por ejemplo, de no darle posibilidad comercial a las personas, de restringirle esa posibilidad de distribuir sus obras desde el punto de vista comercial, ¿no? Que las otras personas nos lucren con sus obras, que puede ser una idea válida. Cosa que en el software libre eso no estaría permitido, o en el GPL no se consideraría como algo que sea software libre. Entonces, ¿qué licencia se puede utilizar para que sea más apropiado para los libros, las fotos, las imágenes, la música, o los cortos, los videos, cortometrajes, etcétera, o los largometrajes, etcétera? ¿Qué clase de licencias se pueden utilizar para ese tipo de obras? Las licencias de software se pueden utilizar, si bien sí, pero no siempre, no son muy adecuadas. Entonces, acá aparecen las licencias, por ejemplo, de dominio público, pero las licencias de dominios públicos no se especifica mucho con respecto a la autoría, y por ahí los autores desean preservar la autoría sobre sus obras. Entonces aparece un montón de licencias, una gama de licencias, pero entre ellas la más importante es la de Creative Commons, que justamente hoy va a estar Creative Commons con respecto a lo que es derechos humanos en específico. Vamos a estar hablando mucho más adelante en algunas charlas posteriores. Estas licencias Creative Commons, ¿sí? Son licencias, es un conjunto de licencias, a decir verdad, son varias licencias, donde el autor puede seleccionar una para su obra, ¿sí? Y son varias porque algunas licencias, por ejemplo, permiten que se comercialice esa obra, y otras licencias no. Hay otra licencia, por ejemplo, que no permite esa comercialización, ¿no? Por ejemplo, la Creative Commons by Non-Commercial indica que no se puede comerciar con esa obra. Sin embargo, existe una Creative Commons by, que no dice Non-Commercial, no dice nada al respecto, que sí permite la comercialización de esa obra. Entonces hay un conjunto de licencias que los autores pueden elegir
¿sí? Que en base a su gusto y a su necesidad, si quiere comercializar, si no, si quiere que esa obra pueda ser modificada o no, y si es modificada, si la obra modificada debe tener las mismas licencias Creative Commons o puede tener otra. Entonces esas son varias alternativas que se pueden elegir entre Creative Commons, que yo recuerdo en este momento por lo menos. Ahí en esa página que se muestra ahí, ustedes pueden decir si quieren que se comercialice, si no es su obra, y pueden escribir el nombre de la obra y se le va a armar licencia Creative Commons y le va a decir cuál es la licencia más apropiada para lo que ustedes necesitan. Dentro de la fotografía en internet, ¿dónde podemos buscar fotografías o dibujos o diagramas o cosas interesantes, en especial imágenes interesantes que uno pueda utilizar y que sean Creative Commons, ¿sí? Entonces en Wikimedia Commons, que es parte del proyecto de Wikipedia, así que es un proyecto hermano de Wikipedia, Wikimedia Commons tiene un montón de imágenes impresionantes y geniales, fotografías de todas partes del mundo que son geniales y están bajo licencias públicas, Creative Commons, o que permiten la distribución de esas fotografías. Así que son geniales si ustedes quieren buscar fotografías y utilizar sus proyectos, ahí pueden encontrar un montón. En redes sociales también se pueden encontrar, existen redes sociales inclusive destinadas para fotografía y muchas de ellas dicen en alguna parte de abajo o por alguna sección de la página, dice que tal foto es de Creative Commons by, etcétera, Creative Commons atribución, compartir igual, etcétera. Bueno, esa es la licencia que tiene esa foto, que tiene ese video y que ustedes pueden copiar y pueden repartir y distribuir. Consideren leer la licencia para asegurarse qué es lo que el autor permite hacer con esa fotografía. Y es muy probable que si es Creative Commons deba mencionar al autor. No se olviden de ello, de mencionar al autor y la licencia que tiene esa fotografía. En el caso más específico de las historietas y los dibujos, ¿sí? Ustedes pueden usar una herramienta, si son dibujantes, pueden usar un software para poder dibujar, que es escrita Inkscape GIMP, y son software que es software libre, ¿sí? Y esas herramientas, por ejemplo, las usó David Rayboy para hacer su historieta llamada Pepper and Carrot, que esa historieta también es de Creative Commons, tiene licencia Creative Commons, no recuerdo cuál específicamente, si es non-commercial o es commercial, la verdad que no recuerdo, tendría que haberlo buscado en la página, pero es Creative Commons de por sí, y es una historieta muy bonita, y está traducida en diferentes idiomas, que fue traducida de forma colaborativa y comunitaria. Eso es lo interesante. Entonces uno puede leerla en español también, está en español. Así que pueden leerla y pueden visitar la página de Pepper and Carrot, ¿sí? Que está excelente. ¿Qué otra arte se puede encontrar que sea de licencia Creative Commons? Se pueden encontrar animaciones 3D. La Blender Foundation, o el software Blender, que la Blender Foundation fue el que realizó el software Blender, el Blender Studio y Blender Cloud, que son las plataformas donde se guardan cortos hechos en Blender. Cuando hacen una versión de Blender, o por lo menos me pareció a mí que cada vez que hacían una versión de Blender sacaban un corto. Y ese corto eran geniales, son geniales los cortos que aparecen ahí. Ahí en esa imagen que ustedes ven en este momento, es del corto Spring, que es un corto muy bonito, muy lindo. Cuando ustedes lo ven se van a quedar impactados de la animación que lograron hacer con Blender y que es impresionante. Usaron Blender y software libre. Así que ese corto es muy bonito, lo pueden ver. Y hay entre otros cortos pueden encontrar a Caminandes, que está dirigido por Pablo Vázquez, que va a dar una charla dentro de poquito más adelante, ¿sí? Dentro de este Frisol van a encontrar una charla de él que les recomiendo que la vean. Es muy buena. Entre todas las charlas están geniales las que aparecen en este Frisol, así que les recomiendo que vean todas. Bueno, y lo que es música, también hay música libre. Pueden encontrar Libre FM, Jamendo, el proyecto Mutopia, que pueden encontrar inclusive las partituras de la música para poder reproducirlas uno mismo si uno supiera tocar un instrumento, ¿no? Entonces pueden encontrar música, descargar el audio, reproducirlo, ¿sí? Recuerden que algunas veces los autores no quieren que se distribuya de forma comercial y le incorporan una licencia Creative Commons non-commercial a algunas de sus canciones, así que tengan en cuenta de revisar bien la licencia, cuál de las Creative Commons es, para poder comercializarlas o no, tengan en cuenta eso. Pero pueden descargarlas y pueden escucharlas en el auto, en su compu, hacer copias, compartirlas con sus amigos sin ningún problema, y contemplando esa cuestión de la licencia. Bueno, la licencia de esta presentación, que va a quedar publicada en algún lado, con los chicos de Frisol, los chicos y las chicas de Frisol lo vamos a coordinar.
Eh, esta licencia es Creative Commons, reconocimiento compartir igual, así que pueden compartirla, ¿sí? Y pueden modificarla en tanto y cuanto mantengan la licencia original, o sea, esta misma licencia, Creative Commons, reconocimiento compartir igual. Bueno, muchas gracias por estar atentos a esta presentación, por escucharme. Y bueno, nada, continuemos con el FreeSol. A ver que tiene un montón de cosas lindas, así que estoy muy entusiasmado por saber qué se viene después. Videojuegos. ¿Hay videojuegos libres? Sí, hay videojuegos libres, son de software en definitiva, así que como es software también se puede hacer videojuegos libres. Y hay una gran cantidad de videojuegos libres, no sé, Mindtest, 0AD, había mencionado en Discord 0AD o 0AC, depende de cómo se traduzca, si se traduce al español 0AC. Y no sé, hay una gran cantidad, qué sé yo. Estoy pensando en más, pero hay muchos, Warzone, bueno, hay muchos juegos que son libres, que están hechos con contenido libre también. O sea, que las imágenes, el audio, y por ahí si tienen animaciones o videos, las hacen con software libre y las hacen de contenido libre. Las liberan con licencia Creative Commons o alguna licencia de dominio público. Entonces uno también puede usar tanto el videojuego y puede poder jugar y compartírselo y jugar en red y demás. También puedes usar el contenido del videojuego y también compartirlo, usarlo en tu propia página o etcétera, ¿no? Así que sí, también hay videojuegos libres. Sí. Cristian, y un chico o una chica que sea usuario habitualmente de juegos no libres, ¿por qué este, tendría que usar un juego libre? Digamos, ¿cuál sería la motivación? Los juegos que son libres pueden ser, son juegos armados por una comunidad de gente, comunidad libre, que esa comunidad también obviamente le gusta los videojuegos, les encanta, y ha trabajado para poder armarlo, se ha generado un trabajo enorme para poder hacerlo, y ese trabajo muchas veces continúa y sigue funcionando ese trabajo, sigue funcionando esa comunidad para seguir mejorando el juego. Entonces, el juego que hace capaz que un año uno jugaba y decía, no lo veo muy evolucionado, no lo veo muy bien, todavía no está muy maduro. Tiene errores, tiene problemas. Bueno, hoy en día, capaz que si uno lo juega, se da cuenta que ya no está no está mucho más maduro, ya funciona mejor, tiene otros gráficos, tiene otra dinámica tal vez el juego, ya no es lo mismo que hace un año. Entonces el juego evoluciona a medida que pasa el tiempo. Hay juegos que se han estancado, que han quedado, eso es cierto, pero hay muchos juegos que siguen funcionando y la comunidad sigue activa. Mindtest, por ejemplo, es un videojuego que sigue funcionando y su comunidad es súper activa y está creciendo, tiene una cantidad de plugins y de paquetes muy grande, muy impresionante. Y siguen modificándolos, actualizándolos, se siguen añadiendo cosas. Y uno puede inclusive preguntar o solicitar si pueden agregar cierta característica o no. Y como ellos son fanáticos y les encanta, y muchas veces te responden y te dicen, sí, vamos a ver si lo agregamos para la próxima versión, ya lo habíamos pensado. Y te cuentan, o sea, por ahí te preguntan cómo querés que sea esa característica. Bueno, hay una interacción muy grande con los desarrolladores. Entonces, y es casi, es muy rápido cómo va evolucionando ese videojuego. Así que bueno, eso es un buen incentivo, porque por ahí uno lo juega y encuentra algo que tiene un error o algún problema o quiere una característica nueva, y por ahí se puede hacer. Y si el jugador tiene un poco de desarrollador y quiere aportar, también puede hacerlo. Entonces, simplemente es contactarse con una comunidad, preguntarles si este aporte les sirve, si les gusta, si está bien programado, cómo debe hacer para aportar y también puede hacerlo. Como que cambiar la visión, digamos. Al ser usuario de software libre, formás parte de la comunidad, y si sos usuario de software privativo, sos usuario. Y nada más, y no podés hacer más nada, digamos. No. Y por ejemplo, si una mala traducción o querés aportar algún dibujo, algún sonido, podés hacerlo. Y ellos con las traducciones, muchos desarrolladores, cuando les aportan traducciones y les ayudan a traducir en otros idiomas,
ellos se sienten muy bien y les gusta que pase eso porque no hablamos todos los idiomas del mundo. Hablamos 1, 2, 3 como mucho. Y bueno, y ellos necesitan por ahí llegar a otros usuarios de otras partes del mundo y no tienen ese idioma particular. Y poder traducirlo y ayudarlos a traducir es bastante bueno. Ayuda a repartir el videojuego, a distribuirlo. Bueno, después acá hay una pregunta que viene del Discord. Dice, soy artista digital, ¿puedo liberar las obras con alguna licencia? Y además yo le voy a agregar otra a esto. ¿Cómo un artista puede compartir y publicar con licencias libres? Existen varias licencias, la que voy a mencionar, que tenemos el stand, tenemos todo, así que hay que mencionarla, es Creative Commons. Es una muy, muy interesante, yo siempre la uso. De hecho, la presentación está en Creative Commons, que en realidad no es una licencia, son muchas licencias bajo un nombre de un grupo de Creative Commons, y uno puede elegir una de esas licencias. Cuando uno es artista, muchas veces, a diferencia de software, muchas veces quiere incorporarle alguna restricción. Por ejemplo, la restricción comercial. Si uno hace un dibujo, por ahí no quiere que se lo modifiquen o no quiere que sea usado para comerciar. Y bueno, esas licencias tienen esa posibilidad. Hay una licencia Creative Commons que es non-commercial, ¿sí? que prohíbe a las personas que adquieren esa obra o que la copian o que la tienen, que poder comerciar con ellas. Entonces simplemente es mencionar la obra. Vos tenés la obra y mencionás, esta abajo en alguna parte, tenés que mencionar y decir, bueno, esta obra está bajo licencia Creative Commons y la licencia Creative Commons que elegiste. Y ahí me había mostrado una página dentro de la presentación donde si vos querés, por ejemplo, que se comercialice, que si querés que se distribuya, que se pueda modificar, y que si se modifica que tenga la misma licencia o no, que se preserve esa licencia, esa página te va a indicar cuál es la licencia de Creative Commons que vos querés. Hay más licencias, obviamente, pero Creative Commons es la que más se usa y la más expandida. Y después, para hacer relación con las otras charlas, hablaste de software libre. Sí. ¿Y hay hardware libre? Sí, hay personas, hay muchos ingenieros, hay personas fanáticas de la electrónica que hacen componentes de hardware, hacen alguna plaqueta o trabajan muy directamente con el hardware, con circuitos, y ellos publican sus diseños, los publican con una licencia que es libre porque uno puede bajarse ese diseño, puede tomar el diseño y modificarlo y subir la modificación del diseño. Y los autores de esos diseños lo permiten hacer eso. Lo permiten en tanto y cuanto preserve su autoría. Por ahí esa es la única restricción que imponen. No imponen restricción diciendo este diseño se puede modificar. No, ellos dicen, no, yo quiero liberarlo. Entonces le incorporan una licencia o indican debajo qué es lo que se permite hacer con ese diseño de la plaqueta. Con el diseño a veces inclusive incorporan los algoritmos, si tiene algún programa que tiene que llevar esa plaqueta. Entonces sí, hay mucho hardware libre. De hecho, no hay una charla ahora de hardware libre en el cronograma. Hay como 1 o 2 charlas, o más, no sé si hay más, de hardware libre más adelante. Así que sí, hay hardware libre y hay mucha gente entusiasmada con la idea de usar hardware, de crear, de diseñar sus propios circuitos libres. Buenísimo, Cristian. Bueno, vamos a hacer el enlace con la siguiente charla, pero antes, bueno, ahí estoy compartiendo mi pantalla. Bueno, si entran a Patagonia Libre, ¿sí? En la página inicial, bueno, se van a encontrar con el sitio que tiene los vínculos para ver los 2 tracks en vivo, que pueden acceder por acá. Pero además está el stand de la comunidad Manjaro, de Ubuntu, de LibreOffice, de la Universidad del Comahue y de la Universidad de la Patagonia Austral. Así que los invitamos y las invitamos a visitar los stands, además de las charlas. Y además, para pasar todos los acompañamientos que tenemos en charlas o en stand, y tenemos acompañamiento de la comunidad LibreOffice, de la comunidad Mozilla, de la comunidad Ubuntu, de la comunidad Manjaro, del blog Cabeza de Mog, de Red Panel y de Creative Commons. En particular,
los stands de Ubuntu y Manjaro están ayudando en el proceso de instalación de sus distribuciones, y en el stand de la Universidad del Comahue también va a haber ayuda en las instalaciones. Tenemos el acompañamiento de la Universidad del Comahue, de la Facultad de Agrarias, que como llegó ayer no alcanzamos a poner un logo especial, de la Facultad de Informática y del Centro Universitario Zona Atlántica, de la Universidad de la Patagonia Austral, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Tierra del Fuego y de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, de SENASA y de el INDU 4, que nos están ayudando, un grupo de varios estudiantes del Industrial 4 de Santa Cruz, de Río Gallegos, en la moderación. Y por último, también llegó al final, el Instituto Terciario Superior de Cipolletti, que es un instituto que brinda 2 tecnicaturas y una particular que tiene que ver con el software libre. Así que bueno, los y las invitamos a continuar con las charlas.